A continuación, la entrevista exclusiva de El Cao TV. En exclusivo desde el Cao TV para el mundo y República Dominicana completa, estoy en el peje de San Antonio de Guerra, entrevistando a uno de los grandes, un emprendedor exclusivo de mi pueblo, mi hermano Fran, el ingeniero Francisco Castro. ¿Cómo está todo, mi hermano? Todo bien, mi ese aquí, gusto de verte en mi humilde comunidad de aquí del peje. Y visitándonos, que yo entiendo que nos traerá muchas cosas buenas, muchas informaciones que el pueblo de Guerra las comprenda y las entienda. Es para nosotros de vital importancia. Dios mediante, para mí es un honor estar aquí en tu tierra natal, donde venimos a descubrir muchas cosas. Así que tengo toda una fanaticada a la expectativa, esperando ver qué va a decir el ingeniero Fran. El famoso ingeniero Fran, que te has dado a conocer en el municipio por tu solidaridad y esa habilidad de conectar socialmente con las demás personas. Queremos saber todo de ti, Fran. ¿Cómo te hiciste ingeniero? Vamos a empezar por ahí. Porque una persona viviendo en el peje, en un sitio que para llegar a La Joya hay que caminar mucho, y después para llegar al centro de San Antonio de Guerra, a donde están los centros educativos, hay que caminar mucho. Para el tiempo que tú estudiaste, pienso que fue algo difícil. Por eso queremos empezar desde ahí. Excelente. Bueno, mira, la historia de todos los que vivimos en estas comunidades, vinculada a lo que es los estudios, es básicamente como un desafío. Desde que nosotros iniciamos aquí en el peje a estudiar, nosotros asistimos a la escuela de aquí que se llama Agustín Santana, que cuando estamos aquí estamos un poquito cómodos, pero cuando ya tenemos que ir a La Joya, las cosas se complican un poco, y en La Joya nosotros hacíamos desde octavo, desde sexto a octavo de primaria. Entonces, de aquí a La Joya, nosotros por lo normal, en aquel entonces, en la mayoría de los casos, íbamos algunos en bicicleta, otros a pie y algunos en motor. Y luego, después de ahí ya el ciclo relacionado con todo lo que tiene que ver con el liceo, lo hicimos en el municipio de San Antonio de Guerra, en el liceo nocturno, en aquel tiempo. Somos de la promoción Peldaño 95, una promoción de jóvenes, todos emprendedores. Ahí nosotros tenemos en el municipio a grandes negocios que todos los propietarios son de esa promoción. Hablarle de lo que es Jimmy, hablar de lo que es Tancredo, Naná, Sí. Hablar de lo que es Francis, que también tiene negocio, y un conjunto de profesionales que hoy en su mayoría son técnicos. Yo pienso que esa promoción Peldaño 95 marcó en Guerra como dejó una huella. Fue un verdadero peldaño. Un verdadero peldaño. Y ha dejado una huella porque tenemos una gran cantidad de jóvenes que en su mayoría se han podido desarrollar en las diferentes áreas, las cuales se pudieron graduar. Y eso nos llena a uno de satisfacción. Relacionado con lo que es los viajes, tú sabes que uno en aquel tiempo, las vías eran bien complejas. Y durante 92, 93 por ahí, la carretera estaba intransitable. Nosotros en la mayoría de los casos teníamos que dar la vuelta desde aquí del peje por las varías para poder llegar, y para poder salir hacia el municipio de San Antonio de Guerra. Pero yo entiendo que fue una era bonita, que valió la pena el esfuerzo, porque como podemos ver ahí, todos los jóvenes que salimos de esa promoción han dejado y siguen dejando una gran huella en el municipio. Esos muchachos a ti, como sabían tu origen tan humilde, ¿te relajaban allá en la escuela o algo? ¿Te discriminaban o algo? ¿No se burlaban? En ocasiones sí, y en ocasiones no, como dicen. Porque en ocasiones nosotros íbamos al liceo y cuando llegábamos teníamos que tener fundas. Nosotros agarrábamos 4 fundas, 2 de cada lado, para poder llegar con los zapatos un poco limpios, porque como quiera en ocasiones se nos ensuciaban, porque los motores, como había mucha agua, los motores en ocasiones se apagaban. Si el motor se te apagaba, era un verdadero problema, porque de una u otra forma se iba a tener que bajar los pies y ahí se complicaban las cosas. Muchos optaban por utilizar botas de goma y cuando llegaban allá a Guerra, se iban a una casa, nos preparaban, nos lavaban bien los pies
y después de ahí nos poníamos los zapatos o los tenis. Ese era el método. Ese era el método más clave. Sí, porque de lo contrario era un problema. Háblame en términos económicos, ¿cómo estaba tu familia en ese tiempo? Tu mamá y tu papá, ¿cómo tú te hacías para comprar la gasolina, pagar esos pasajes? Bueno, mira, desde niño, mami nos fue inculcando a nosotros sobre el emprender. Es decir, nosotros, yo creo que emprender los negocios lo llevamos en nuestros genes. Yo recuerdo que desde 8 años, mi mamá me compró un bote de gasolina de 5 galones. Y mi hermano tenía un talleres Fefelo de mecánica de motores. Yo atendía el repuesto de él y también vendía gasolina. Con ese dinerito básicamente uno lo utilizaba para lo que es irse a la escuela, comprar su ropa, comprar los útiles. Y yo pienso que eso fue de gran ayuda, porque además de irte enseñando a tu ahorrar y a tu poder ir siendo autosuficiente, eso ayuda a que uno con el tiempo pueda ir como creando esa plataforma, esa zapata, esa sinergia, que en el futuro tiene mucho valor. Yo pienso que esos tiempos fueron bellísimos. Nosotros aquí, lo primero que yo hice fue mecanear. Después que estuve ahí en el repuesto, vendiendo gasolina, ya cuando tenía alrededor de 12 a 13 años, comencé a mecanear motores. Y ahí conseguían más. Ahí yo conseguía más dinerito. Nosotros preparábamos los motores. A mí me decían que yo era el que más sabía preparar los motores para competencia. Eso mucho no lo saben. De aquí de la comunidad sí, pero en guerra quizás no conocen esa faceta. Preparábamos los motores para echar competencia y también le trabajábamos bien lo que era la parte eléctrica. Yo era aquí el que más sabía poner ramares, ponerle luces. Una vez hay un joven de aquí que se llama Junior y yo, y trabajamos lo que es ponerle luces en los rayos del motor. Sí, se está usando nuevamente eso. Inventamos de forma como un disco, y ese disco le colocamos un sistema que mientras el motor iba corriendo, iba encendiendo las luces. Y eso en guerra creó un impacto en ese tiempo en el deseo. O sea que tú prácticamente has sido ingeniero toda la vida, todo el tiempo. Sí, uno trata de ir innovando, de ir creando en su mente cosas que no sea lo común. Cambiamos de lugar porque la lluvia no ha estado fácil por aquí. Esta zona es húmeda y siempre llueve en el municipio de San Antonio de Guerra, en especial para La Joya y el Peje. Pero continuamos. ¿Cómo Fran se hizo ingeniero? Nos quedamos en la parte de que él era mecánico de motores racing para echar carrera de esa época. Fran, continúame con eso. Recuerda que cuando hablamos de esos motores, hablábamos de motores 70 y 50. Y lo que antes le decían también los motores cascochivos. Cascochivos. Sí, que tenían el coche como el timón como levantado. Okay. Aquí nosotros nos especializamos en trabajar con esos motores. Fefelo, mi hermano, era el 1A del municipio de San Antonio de Guerra. Y nosotros éramos un gran equipo. Y dentro de ese equipo estaba yo. Yo manejaba muy bien, como te decía, la parte de alimarlo, como se dice. Ay. Y también la parte de electricidad. Entonces eso te generaba. Eso me generaba el dinero básicamente para uno ir al liceo y todo eso. Y entonces vamos a hablar de la universidad, porque ahí es que viene lo duro, señores. ¿Cómo tú te haces para estudiar en la universidad? Bueno, luego de haber salido de esa promoción para el año 95, como te decía, nosotros nos inscribimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a partir del final del 96. Soy matrícula 985659 y me inscribí en el área de ingeniería industrial. Algo que para mí, yo entiendo que ese inicio fue de lo más difícil. ¿Por qué? Explica. En todo el proceso. Mira, nosotros aquí tenemos algunas condiciones, el que estudia aquí, más que el que era de ese tiempo, porque uno no era un conocedor de la ciudad. Entonces yo extraño en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y extraño en la ciudad porque no hubiese ido más de 4 veces con mi papá a la capital. Entonces, imagínate a alguien nuevo que sale de un campo y va a la universidad, todas las vicisitudes que uno pasa. Sí. En ese entonces yo fui a vivir a Villa Duarte, a la casa de una tía y de unos tíos que me ayudaron bastante. Y yo vivía ahí durante todo el tiempo que yo estudié, yo vivía en ese barrio en Villa Duarte. Te decía difícil porque en ocasiones uno hasta se perdía en el Parque Independencia.
Y actualmente en las universidades, antes no era igual que ahora. Antes, para hacer cualquier tipo de tarea, tú tenías que ir a una biblioteca. Eso era de biblioteca en biblioteca. Ahora no. Ahora tú vienes a un servidor, buscas tu tarea, hace todo computarizado, y es más fácil, pero en aquel tiempo la situación no era fácil. Era más difícil. Era más difícil y también había como más exigencia de parte de los profesores. ¿Ya en Villa Duarte tú trabajabas en algún sitio o algo? ¿Cómo tú te hacías? No, ¿Era concentrado totalmente en estudio? no, yo, el proceso que yo hacía era el siguiente. Cuando yo me fui a vivir a Santo Domingo, mi padre, el señor Reyes Castro Santana, en paz descanse, ya fallecido, antes de yo ir a la universidad, él me fue como preparando. Lo primero que era agarró que una tierrita que tenía me la ayudó a sembrar de caña. Y desde entonces ahí fueron mis primeros ahorros. Él me hizo una cuenta y me decía, mira, ese dinero es para que cuando tú tengas ciertas dificultades en la universidad, tú tomes ese dinero de ahí. Y también yo no dejé de trabajar en el taller. Mientras tanto yo estaba en la universidad de lunes a viernes. Ya el viernes en la tardecita, yo venía para el taller a mecanear motores para ganarme sustento de la universidad para entrar el lunes. El domingo en la tarde ya yo me estaba yendo. Y cuando yo no lograba conseguir entre 600 a 700 pesos, que era básicamente mi mensualidad, si mami no me lo podía dar, no tenía, me lo daba el hermano mío del taller, Fefe. La forma es que siempre yo de una u otra forma lo conseguía dentro de la familia. ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué fue lo más difícil en tu formación como profesional, como ingeniero industrial? Dame los códigos. Bueno, una de las cosas más difíciles fue lograr insertarme o ser competitivo en la universidad los primeros años. Las matemáticas son duras. Tú tienes profesores que tú dices, de aquí son 60 y van a pasar 30, y tú quieres estar dentro de esos 30. ¡Wow! Entonces tú tienes que fajarte al máximo. Yo entiendo que romper ese hielo, como romper ese paradigma, eso fue lo más difícil para mí. Después, para nosotros, mi primo Bienvenido y yo, lograr superar las matemáticas, nos mudamos juntos, es decir, alquilamos un apartamento y nos mudamos juntos. Nos pasábamos casi toda la noche estudiando los cálculo vectorial, álgebra matricial, método matemático. Son de las áreas de las asignaturas más complejas de la ingeniería industrial y que demandaban de mayor esfuerzo y mayor dedicación para uno poder adquirir una nota que tenga cierto peso. Frank, mira, eso, hay mucha gente que siempre habla de las matemáticas. Por eso te voy a hacer esta pregunta. Tú eres ya un ingeniero preparado y formado. ¿En realidad has tenido que usar esas matemáticas en tu trabajo? No. No. Lo que pasa es que yo soy ingeniero industrial y yo me especialicé en el área de seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo maestría en seguridad y salud en el trabajo, que es un área que no manejamos tantos números, pero los números te ayudan a que tu cerebro se te vaya desarrollando. Es decir, que aunque básicamente tú no dependas de las matemáticas per se, que tú no estés haciendo cálculo todo el día, que tú no estés calculando circuitos, calculando malla, por decir algo, no porque tú lo hagas, eso no te va como a rentar. Es decir, si tú, mientras más matemática tú aprendas, eso te da más habilidad para tú entender los procesos y entender cuando hay un problema, buscarle solución. Porque la mayoría de los jóvenes de hoy se quejan porque dicen que lo obligan estrictamente a aprenderse un sinnúmero de pasos matemáticos que después en la vida nunca lo van a usar. Entonces, por eso te pregunto. Pero eso es importante, como te decía, eso ayuda a que el cerebro se le pueda desarrollar más. Eso es. Eso no es un invento, ¿no? Entonces, ya cuando te formas como ingeniero, ¿dónde vienes? Porque sabemos que tú eres dueño de la empresa Agua Cañaveral, aquí en el municipio, que de hecho, cuando estábamos allá arriba haciendo la entrevista, hay un paneo hacia abajo, me parece, que sale la empresa Agua Cañaveral, y también de una empresa constructora que se está formalizando aquí. Por eso quiero que primero me digas, después que ya te haces ingeniero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde caes a trabajo? Bueno, yo me hice ingeniero industrial en la promoción 2004 de la universidad, 28 de octubre. Y luego yo inicié a trabajar
en el 2005. Pasé a trabajar en el aeropuerto de las Américas para la empresa donde logré entrar, se llamaba Cinercom, que pertenecía al grupo de las empresas del grupo Abrisa. Abrisa son la gente de los azules. Entonces, ahí yo entré como asistente del área de seguridad ocupacional. Y en esa empresa, en esa ocasión, nosotros estábamos reconstruyendo la pista aérea y el taxiway del aeropuerto de las Américas. Con el aeropuerto en operación. Wow. Para mí fue un gran reto, porque a los 15 días de yo estar ahí, cancelaron a la persona que era encargada y pusieron a mí como encargado. En esa semana fue una semana bien difícil, un desafío extraordinario, porque el aeropuerto está en operación. Todos los movimientos internos dentro del aeropuerto van a depender de la persona que sea encargado de seguridad ocupacional de esa empresa, porque nosotros teníamos alrededor de 50 trabajadores que se movilizaban en buses. Entonces, para moverlo de un ellos dicen alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, son las entradas que tienen hacia la parte interna del aeropuerto, donde están el hangar y todo eso. Entonces, para movilizarse de un punto a otro, era a través de la torre de control. Luego de ahí, que salí de esa empresa de Cinercom, en el área de aeropuerto, pasé a trabajar en la industria minera. En la industria minera. ¿A cuál empresa? Logré entrar con una empresa que se llama Hermanos Yarul, en la construcción de la presa de cola del Yagal. Esa es la presa donde en la actualidad se están acumulando todos los sedimentos. Es decir, lo que sobra del proceso se acumula ahí en esta presa. Yo logré ser ahí supervisor de HS, que es Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Ahí duré alrededor de 2 años, 2008, 2011. Y en el 2011 pasé a trabajar para Bocalza, que es una empresa de explosivos, que era donde trabajaba Giselle, la gente que yo conocí. Ahí duré alrededor de 6 meses y por mis habilidades pasé a trabajar directamente con barrios. En el 2011 comenzaron a reclutar personal. Entonces yo comenzaba a reclutar el personal que estaba interno dentro de la empresa y más el personal contratista. Como en esa empresa se trabajaba en el área de explosivos, yo logré hacer unos entrenamientos en el área de explosivos y eso generó que desde que se inició el proceso de reclutamiento para darle todo lo bien, yo pasé a trabajar en operaciones minas como supervisor de seguridad y salud. Formé parte del primer equipo de profesionales que trabajó en el área de seguridad. Nosotros ahí teníamos unos mentores, es decir, ellos tenían personal extranjero y nos tenían a nosotros para que fuéramos como nutriendo, ¿no? Ese conocimiento. Sí, esa experiencia. Sí, de esas experiencias. Alguien que tú puedas mencionar, que te acuerdes. Bueno, hay un señor que dice Juan Carlos Valladar, que yo pienso que fue un pilar para mí. ¿De qué país? Un bolivariano. Bolivariano. Esas personas tenían un método que el objetivo de ellos era, ellos venían al país entre 3 a 5 años, pero su meta era dejar un equipo entrenado. Y yo pienso que dejó un gran equipo y se hizo un gran trabajo. Ahí duré en operaciones minas durante 2011-2017. Trabajé para la mina. Grandes logros. Nosotros logramos formar parte de los equipos de trabajo desde que comenzó la mina a producir. Es decir, todos los procesos internos nosotros los vimos, cómo salieron, cómo se hicieron, las capacitaciones que eso conllevaba. Ver que cuando la planificación versus la ejecución, eso es algo bien bonito, cuando tú puedes en oficina planificar un proceso y después tú irlo a ver que se esté ejecutando. Y yo pienso que ese ha sido uno de los mayores desafíos, uno de lo que más me hizo comprometerme o de lo que más me ha hecho crecer en cuanto a los procesos se refiere. ¿Algún tipo de especialidad hecha en el extranjero? ¿Algún diplomado o algo? Bueno, a nivel del país, te decía que yo soy ingeniero industrial y tengo maestría en prevención de riesgo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a nivel de cursos extracurriculares, me especialicé en cursos
técnico, trabajo en altura, espacios confinados, seguridad en explosivos, tengo alrededor de 6 entrenamientos. En trabajo en altura fui a Atlanta a unos entrenamientos, trabajo en altura y aparejo también, que tiene que ver con carga, con grúa. Y en seguridad fui a México. También unas cuantas capacitaciones en México que fueron de vital importancia y Atlanta también. Una experiencia muy bonita en el área de explosivos. ¿Cuándo sale entonces a relucir la idea de crear una empresa purificadora de agua como Agua Cañaveral? Bueno, Agua Cañaveral para mí tiene una historia. Ajá. Yo me mudé a Cotuí. A partir del 2009, cuando inicié la mina, yo me mudé a Cotuí. Entonces, cuando viví en Cotuí, en el 2012 me casé. Cuando yo venía aquí al campo, la que era mi esposa y la niña, siempre en un problema con el agua. Con el agua Que consumían aquí. Siempre en un problema. Cuando venía aquí al municipio que consumían agua, en la mayoría de los casos, o ameba o equilibrio. Entonces, de ahí, desde que veníamos para acá, lo primero que hacía la que era mi esposa era: oye, busque galón de agua. Planeta Azul. Planeta Azul o Alaska. Eso fue creando en mí esa necesidad. Identificando, digo, ven acá, pero aquí hay un nicho de mercado. Claro. Y comencé a investigar. En Barrick hay plantas de agua a gran escala. Entonces comencé a identificar cómo hacían los procesos, qué se hacía y a estudiar el proceso. Ahí comencé a armar de forma como un estudio de mercado. Ese estudio de mercado estaba enfatizado en 2 variables principales. Una variable que tenía que ver con la comercialización y una variable que tenía que ver con el mapeo de agua. El mapeo de agua es identificar calidad de agua. El producto, todo producto depende de su origen. Es decir, para tú tener un buen refresco, tú tienes que tener una buena materia prima. Claro. Y para tú tener un agua de calidad, tú tienes que tener una buena entrada. Una buena fuente. Una buena fuente. Entonces, después de ese estudio de mercado que nosotros hicimos, al inicio mi idea era colocar la planta en La Joya. Okay. Pero cuando medíamos parámetros de aguas en La Joya, los totales de sólidos disueltos salían demasiado altos. Eso iba a conllevar que iba a tener que gastar más recursos en lo que es la purificación del agua. Y luego, ese mapeo yo pude mostrar un porcentaje muy alto, alrededor de 7 muestras en diferentes lugares. Y contraté unos técnicos, porque ahora mismo tú no puedes enfrascarte o vincularte con un proyecto de gran magnitud si no está bien asesorado. La asesoría es un ente vital en el crecimiento de cualquier emprendedor. Hazme una pausa ahí, Frank. Según yo te escucho hablar el lenguaje técnico de la purificadora de agua y la historia, quiere decir que el agua cañaveral que se consume en San Antonio de Guerra tiene la misma calidad que Planeta Azul y que Alaska. Excelente, así es. Así es. Tú, en la actualidad, yo te puedo traer una botella de Planeta Azul, una botella de Cañaveral, yo te le quito la etiqueta y tú no sabes diferenciar de una de ¿Cuál es? Los niveles de TDS, total de sólido disuelto, de Planeta Azul, andan entre 4 y 6. Es el no normal. Y nosotros en Cañaveral andamos sobre esos mismos parámetros. Y básicamente en el agua tú tienes la prueba física, que son esas, y tienes las microbiológicas. En la microbiológica, el agua de aquí, de la comunidad, es un agua virgen. Aquí hay personas que toman agua de la llave. Y no le pasa nada. Porque actualmente tú haces una microbiología del agua de aquí y no te va a salir con ningún tipo de problema. De aquí del peje. Del peje. Nosotros, como la planta, llevamos un mapeo de microbiología mensual. Y nosotros ahora mismo tenemos un 80% de las escuelas del municipio que le suplen agua. Y nosotros a todas esas escuelas en las que lo requieren le enviamos mensual, le enviamos esa información, toda la microbiología que realizamos. Y en la empresa guardamos un archivo con toda esa información. Si tú te fijas, ese letrero que está ahí, en el área de cuando tú vas a entrar, esa es la microbiología del mes pasado. Okay. También la publicamos. Ok, la publican también. Y los medios internacionales que siempre andan detrás de la calidad y de la ISO, por ejemplo,
¿No has tenido tú que pasar ese proceso de ese tipo de...? No, mira, en la actualidad aquí las purificadoras de agua lo que le da seguimiento es salud pública. Salud pública a través de la área provincial o el área 1 que está en San Luis y salud pública de la principal. Salud pública nos inspecciona o nos verifica trimestralmente. Ellos dan una vuelta por la planta chequeando las condiciones actuales. Y actualmente relacionado con ISO no estamos certificados ISO. Tenemos sí toda la documentación. Actualmente nosotros nos encontramos en un proceso de obtener el permiso ambiental. Nos faltan algunos documentos que lo estamos preparando, pero estamos ya básicamente muy avanzados. ¿Tienen esa distribución de agua cañaveral en Guerra entero, prácticamente? Sí, nosotros en la actualidad estamos sirviendo agua en todo el municipio de San Antonio de Guerra y parte de lo que es el 36 y Botiel. Nuestro objetivo para este año es poder crear una línea empresarial. ¿Tú qué sabes de eso de purificación de agua, Frank? Aquí yo veo que en las farmacias venden un tipo de agua como para los bebés. ¿Esa agua lleva algún tipo de proceso diferente? Bueno, ese detalle hacia el dedillo no lo tengo, porque como es esa empresa un poco Ajá, ¿qué? ¿Cerrada? con su proceso, uno no lo conoce, pero ellos venden supuestamente un agua que es mineralizada. Es decir, que los niveles de minerales que tiene esa agua es superior a los niveles de minerales que tienen el agua que nosotros distribuimos. Ok. Después de que formaste ya agua cañaveral, todo ha ido sobre la marcha, va produciendo y va vendiendo, y también tiene los planes de que ya se vendan, porque mucha gente me ha preguntado sobre las botellitas de agua cañaveral, que por qué no hay botellitas de agua cañaveral. Sí, mira lo que ocurre, las botellas de agua, los márgenes de beneficio son mínimos, porque el envase, por ejemplo, una botella tú la puedes vender, los márgenes son muy pequeños, entonces para tú poder ganar tienes que hacer millones de botellas. Entonces, como no tenemos todavía esa maquinaria y esa estructura, no tenemos botellitas, pero a futuro eso va a ocurrir. Le montaremos las botellitas y también le vamos a preparar el hielo con Dios delante. ¿El hielo también? Claro que hielo sí. Cañaveral. Hielo cañaveral. Pureza que da confianza. Ese es el eslogan de la empresa. Claro. Pureza que da confianza. Pureza que da confianza. ¿Tienes la idea por qué agua cañaveral? Bueno, si tú te fijas, ahí donde está Cañaveral era un chucho. Un chucho es un lugar donde coincidían todas las carretas de bueyes para llenar los camiones. Y el vagón. Entonces, como se hizo ahí, de una vez teníamos varios nombres y no hubiésemos dado con un nombre que pudiera estar liberado en la UNAP. Yo recuerdo que la que era mi esposa me dijo, Francisco, pero vamos a ponerle agua cañaveral, porque eso ahí lo que era un chucho y allá lo que hay es caña. Y yo entré de una vez a UNAP, no está disponible, excelente, de una vez le dimos. Le pusieron, ok. Y yo pienso que ha calado bien. No, claro que sí, combina, y más que el municipio de San Antonio de Guerra, tú sabes que nuestra identidad cultural es la caña de azúcar, la producción de caña de azúcar y eso. En ese marco nos criamos todos. Así es. Si tú te fijas en el logo de Cañaveral, sí, tenemos la matica de tiene caña. la matica de caña, sí, es cierto. De verdad que sí. Pasamos ahora, Fran, a la otra empresa. Bueno, la empresa constructora. Después creamos lo que fue SPC Ingeniería. Es la unión de tres ingenieros, Soto, Pujol y Castro. Son apellidos. Soto, los tres apellidos. Soto, Pujol y Castro. La SPC Ingeniería es una empresa dedicada a lo que es la construcción y alquiler de equipos amarillos, que es un nuevo nicho de mercado que estamos trabajando. SPC Ingeniería tiene alrededor de 8 años de fundada y hemos logrado hacer algunas edificaciones en las áreas de muelle. Hemos logrado trabajar con la reparación de algunos contenedores y furgones. Y también en la actualidad ahora lo que tenemos es, a través de esa empresa, lo que estamos rentando equipos amarillos en algunas empresas.
con el objetivo de ir creciendo y ir diversificándose, porque hay que diversificarse. Claro. Dicen aquí en el campo que todo lo ve una encuentra en una sola canasta. Claro que sí. Esos son tus proyectos como emprendedor, ¿verdad que sí? Los proyectos que tú has ido realizando. ¿Hay algún otro proyecto que esté a futuro por ahí pensado? ¿Algún tipo de...? Mira, los ingenieros industriales están muy orientados a lo que es la planificación. Y lo que tú vas a hacer dentro de 2 años, tú ya lo estás planificando. Sí, exactamente. Hay algunos proyectos por ahí, pero están como en su fase se están incubando, como dice. Ay. Pero hay muchas cosas buenas y van a venir muchas cosas buenas para el futuro, aunque la economía en los últimos tiempos ha dado un giro medio complejo para lo que son para el empresario y más para el microempresario. Pero yo entiendo que, como dicen en la calle, se le está dando y vamos a salir bien. Frank, tú sabes que yo no puedo terminar la entrevista sin preguntar, porque he visto que tú eres una persona que te preocupa mucho por los asuntos sociales, los jóvenes, la comunidad, el crecimiento del municipio de San Antonio de Guerra. Siempre te veo vinculado a don Julio Blanchard, trabajando con ciertas organizaciones sociales para apoyar el desarrollo del municipio. ¿Cómo tú ves actualmente la juventud del municipio de San Antonio de Guerra y qué consejos tú le puedes dar a esos jóvenes de hoy? Excelente. Bueno, Julio Blanchard para mí es uno de mis mentores. Yo soy vicepresidente de la Fundación Pro Educación y Cultura de la comunidad de La Joya y como lo dice, Pro Educación y Cultura, ayudar a educar a nuestros jóvenes, ayudar a guiarlos por un buen camino y ayudar a que esa cultura que nosotros hemos tenido durante años se pueda mantener. Aquí en Guerra nosotros ahora mismo tenemos un gran desafío y más la juventud. No es un secreto para nadie que a nivel de la provincia de Santo Domingo, el municipio de San Antonio de Guerra a nivel industrial es de lo que más está creciendo. Claro. Lo que va a demandar de que nuestros jóvenes se eduquen, se preparen con buenas carreras técnicas, que seamos buenos técnicos, que esa parte técnica la podamos desarrollar de forma eficaz. Es decir, que no vayamos a un centro a estudiar por estudiar, claro, sino que vayamos a un centro que si hay 4 buenos, ahí estemos nosotros. Yo entiendo que lo mejor que debemos de orientarnos aquí en la juventud del municipio es por la educación, porque no es un cliché que solo educación salva. Eso es una realidad. Y yo me veo en mi espejo. Yo participé el año antepasado en una actividad en Atlanta, de la empresa a la cual pertenecía. Y nosotros en la actualidad llevábamos, en mi departamento, más el departamento de operaciones, llevábamos dos áreas de mediciones. Y nosotros logramos que en ese evento, un evento internacional, que ahí habían alrededor de 30 directores de 30 países diferentes, pero estaban concentrados todos ahí, porque esa empresa a la cual trabajaba era una empresa que está orientada en 100 países con 50 proyectos. Y básicamente nosotros nos ganamos un primero y por un punto no nos ganamos el segundo. Pero eso se logra a través de la capacitación, claro, y la educación. Sí. No hay forma de tú poder lograr eso. Entonces yo entiendo que a los jóvenes de guerra vamos a estudiar, vamos a hacernos buenos técnicos, vamos a aprender un buen inglés, vamos a aprovechar a nuestro compañero, que es un teacher excelente. Y ese ha sido mi talón de Aquiles. Por eso yo enfatizo mucho en los jóvenes de que el inglés es una herramienta vital. Y mientras más va pasando el tiempo, más el joven tiene que familiarizarse con el inglés. La barrera idiomática a cualquiera no lo deja crecer en una institución. Si tú tienes problema idiomático en una institución extranjera, tú puedes tener el conocimiento que tengas, pero esa barrera te impide tu crecer. En Punta Cana, Bávaro, Verón, el inglés es una profesión. Sí. Tú vives de hablar inglés. Señores, pero no crean que esta entrevista va a terminar así por así. Yo necesito seguirle trayendo toda la información a este gran joven del municipio de San Antonio de Guerra y por eso lo voy a invitar a que forme parte de vez en cuando con nosotros en el CAO TV
en el podcast Chequeando Todo, porque hay mucho contenido que Fran tiene que darnos a mí y a todo el municipio. ¿Verdad que sí, Fran? Excelente, no hay problema, tú sabes que estamos dispuestos. Muchísimas Y hay un gracias. compromiso con el municipio de San Antonio de Guerra de que podamos ser mejores. Así es. Fran, hasta aquí está bien entonces ya.